Reddit pregunta, ¿qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que fuiste lo suficientemente grande? Cuando tenía 10 años, no vi a mi tía después de la muerte de su esposo. Mi mamá nos dijo que se fue a viajar por el mundo, para no estar tan triste, pero en realidad mi tío, un hombre extremadamente rico, empezó a deteriorarse rápidamente por el Alzheimer. Antes de que la enfermedad lo consumiera por completo, hizo un acuerdo con mi tía. Cuando llegara el momento en que ya no pudiera cuidarse por sí mismo y tuvieran que internarlo en un asilo, ella debía terminar con su vida. Todo esto lo dejó por escrito en una carta, la cual entregó al abogado que manejaba sus asuntos. Finalmente, el momento llegó. En lugar de optar por un método más pacífico, mi tía decidió dispararle en la parte trasera de la cabeza. No tengo idea de por qué eligió un método tan violento, pero lo hizo. El caso se convirtió en un gran juicio que atrajo bastante atención mediática y todo explotó cuando el abogado presentó la carta durante su testimonio. Al final, mi tía cumplió una sentencia de unos 2 años y luego fue liberada bajo libertad condicional. Mis padres me llevaron a Disneyland cuando cumplí 7 años. Recuerdo perfectamente el vuelo, los primeros días en el parque, la emoción y diversión. Pero después de un par de días, noté que mis padres empezaron a recibir varias llamadas y parecían bastante estresados. A cada rato me decían que no pasaba nada, que todo estaba bien. Al final volvimos a casa, pero me dieron una sorpresa. Pasamos unos días extra en un parque acuático lejos de casa. Para mí, fue un cumpleaños inolvidable, y pronto olvidé cualquier momento raro de aquel viaje. Unos 10 años después, mis padres finalmente me contaron la verdad. Resulta que mi tío, el hermano de mi papá, intentó suicidarse justo el día de mi cumpleaños. Él estaba pasando por una época muy dura. Pobreza, sin empleo. Se sentía miserable al ver que mi papá tenía la vida que él siempre había deseado y decidió quitarse la suya. Milagrosamente, sobrevivió. Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que regresar a casa justo cuando él salía del hospital. Al no decirme nada, me permitieron conservar mi cumpleaños como un día especial, sin que se convirtiera en el día en que mi tío intentó morir. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en la bañera durante un episodio psicótico. A pesar de eso y de su historial de problemas mentales, fue liberada y unos años después me tuvo a mí. Cuando estaba a punto de cumplir 2 años, tuvieron otro bebé, pero nunca llegué a conocer a esa hermana. Ellos jamás admitieron nada. Supe de la existencia de esos niños muchos años después, cuando una tía falleció y me dejó sus pertenencias. Entre sus recuerdos, encontré los anuncios de nacimiento de esos otros hijos. Siempre he pensado que ella quería que los encontrara. Cuando le pregunté a mis padres, se negaron a hablar de esos niños. Años más tarde, volví a mi ciudad natal y revisé los archivos de los periódicos de esa época. La amiga que me acompañaba estaba impactada. Yo no tanto. Había crecido con el miedo constante de las rabias de mi madre. Tan pronto como pude, rompí todo contacto con ellos. No solo por esto, aunque claramente no ayudó. También tuve que enfrentar muchos traumas propios durante mi infancia. Fue un enorme error permitir que intentaran criar a otro hijo. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió cuando tenía poco más de 20 años. Y siempre me contó que fue un accidente extraño. Una bala entró por la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural, así que nunca cuestioné esa historia. Heredé una vieja espada de oficial de la guerra de Corea después de que mi abuelo falleciera. Mi madre se alteró y me dijo que era demasiado peligrosa, que deberíamos venderla o guardarla en una caja fuerte. Me pareció raro, así que le pregunté a mi papá y él puso una expresión triste. Resulta que el hermano de mi madre fue brutalmente asesinado con una espada similar en los años 80. Se había metido con unos traficantes de drogas y estos pensaron que los había delatado en un negocio importante que salió mal. No tengo idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante impactante escuchar los detalles. Mi mamá tuvo que identificar el cuerpo. Me enteré de esto cuando tenía 16 años. Aunque mi madre no lo reconoció directamente hasta varios años después, me contó que su hermano solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra, presentando a gente fiestera con los vendedores. Ahora tengo su edad y puedo entender que solo quería hacer algo de dinero rápido, sin pensar que algo así le costaría la vida. ¿Por qué los vecinos se mudaron? Era bastante pequeño cuando sucedió, así que los detalles pueden no ser exactos, pero la historia es real. Crecí en un pueblo costero y teníamos unos vecinos a los que realmente apreciaba. Mis padres eran amigos de ellos.
Sus hijos tenían más o menos mi edad. Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día, se mudaron de repente. Me sentí un poco confundido, ya que no había ninguna señal de que se iban. Recuerdo algunos coches de policía y camiones de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños había enfermado gravemente, según los policías vinieron a dar la noticia, y que se habían ido de emergencia para cuidarla, sin regresar jamás. Yo tenía solo unos 5 años, parecía una historia convincente. Muchos años después, siendo adulto y ya lejos de ese lugar, mis padres y yo hablábamos sobre nuestra antigua casa. Comenté que me preguntaba qué habría pasado con ellos. Fue entonces cuando mi madre me contó la verdad. Aquella noche, los padres de mis amigos habían salido a una cita y dejaron a los niños al cuidado de una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa, encontraron a la niñera brutalmente asesinada. Alguien había entrado a la casa, la había agredido Y luego asesinado. Mi mamá dijo que la policía creía que la niñera pretendió ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron, revisaron que los niños estuvieran a salvo y los volvieron a acostar a dormir. La policía llegó de inmediato, y una vez que los niños estaban profundamente dormidos, los padres los recogieron. Les cubrieron la cabeza con mantas, pidieron a los policías que guardaran silencio al salir y los sacaron de la casa. Les contaron a los niños la misma historia que mis padres me habían dicho a mí, que la abuela estaba enferma y que se iban a vivir con ella. La abuela mantuvo la mentira durante varias semanas, hasta que los padres encontraron un nuevo hogar donde vivir. Los niños crecieron sin saber lo que había ocurrido a escasos metros de ellos, ya que no querían que vivieran con el miedo de que algo así volviera a pasar. Cuando cumplí 21 años, mi abuelo me contó una historia sobre su hermano mayor que jamás había escuchado. Mi tío abuelo fue un gran bebedor durante la mayor parte de su vida. Falleció a los 92 años, y para entonces había cambiado el licor por la cerveza y el vino. También redujo su consumo de cigarrillos de 2 paquetes al día a 1 después de que le quitaran medio pulmón. Mi abuelo y mi tío abuelo crecieron en una granja en los años 30 y 40. En su mayoría, la familia manejaba la granja por sí misma, pero de vez en cuando contrataban a vagabundos como jornaleros. En 1950, mi tío abuelo y uno de esos jornaleros estaban bebiendo juntos y volvían a la granja en el convertible de mi tío. Él iba conduciendo, y al parecer calculó mal una curva con una pendiente muy pronunciada a la derecha. Subió el auto por el terraplén, lo suficientemente empinado como para volcarlo. Mi tío abuelo fue lanzado fuera del coche, pero el jornalero con quien bebía solo salió a medias cuando el vehículo cayó de vuelta. Abuelo dijo que quedó partido en 2, limpio y sin remedio. Como el jornalero era solo un vagabundo sin familia que reclamara nada, y porque la guerra de Corea acababa de estallar, mi tío logró alistarse y evitar cualquier cargo criminal. Sirvió en Corea hasta el final de la guerra. Esa fue la única vez que escuché esa historia, y aunque nunca sería de los que beben más de la cuenta antes de manejar, es algo que definitivamente se quedó en mi mente, y es una historia que les contaré a mis propios hijos cuando obtengan su licencia. Les cuento la historia detrás del verdadero nombre de mi abuela. Digamos que toda mi vida conocí a mi abuela como Mary. Todos la llamaban así, todos la conocían con ese nombre. Un día, cuando estaba en mis 20, vi a mi abuela firmar un documento legal. Lo firmó como Edith, y quedé completamente confundido. Le pregunté a mi abuela sobre esto, y me explicó que en realidad se llamaba Edith, pero que jamás se usaba ese nombre, y que ni se me ocurriera llamarla así. En ese momento ya tenía más de 80 años. Al parecer, mi bisabuelo fue piloto en la Fuerza Aérea, destinado en el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo, tenía una novia llamada Edith. Después de la guerra rompieron, y él regresó a casa y se casó con mi bisabuela poco tiempo después. Tuvieron una hija, a quien él decidió llamar Edith. Unos 18 meses después, mi bisabuela vio una carta en el correo de alguien llamada Edith y lo entendió todo. Juró que la niña nunca sería llamada por ese nombre. Desde entonces, la llamaron por su segundo nombre, Mary, aunque nunca hicieron un cambio legal. Mi propia madre dice que no supo el verdadero nombre de su abuela hasta que tenía 22 años. Me divierte soltar este secreto de vez en cuando con primos para ver sus caras de sorpresa y escuchar sus risas. Es un pequeño secreto familiar que, hoy en día, solo nos hace reír. Siempre pensé que mis 2 hermanos mayores se habían vuelto adictos por sus propias decisiones y por las personas con las que se juntaban. Resulta que, en realidad, mi papá les había estado dando pastillas desde que tenían alrededor de 10 años para callarlos. Durante años les guardé rencor por no haber sido los buenos hermanos mayores que deberían haber sido, solo para descubrir que fue mi padre, a quien siempre admiré,
el verdadero culpable. Mis hermanos ahora están bastante bien. Ambos lucharon mucho, pero eventualmente lograron la sobriedad. Afortunadamente, tuvimos familiares que no se dieron por vencidos con ellos. Hoy tenemos una buena relación, y ninguno de nosotros guarda rencor. Sabemos que ninguno es culpable de los pecados de nuestro padre. No estoy seguro de dónde esté él. No tenemos contacto desde hace unos 10 años. En contraste, mamá fue y sigue siendo un ángel, con ella mostrándome en quién convertirme y mi papá mostrándome exactamente en quién no convertirme. Creo que salí bastante bien. Muchas veces este ciclo se repite, pero mis hermanos y yo logramos romperlo. Descubrí después de que mi abuelo falleciera que era mucho más rudo de lo que había imaginado. Crecí escuchando a todos los hombres mayores del vecindario hablar de lo duro que era. Era el hombre más intimidante que había conocido. La gente se asustaba si estornudaba, pero nunca lo vi pelear. Todo el mundo, tanto hombres como mujeres, decía que nunca había perdido una pelea y que generalmente no tenía que lanzar más de un golpe para noquear a alguien. Simplemente era un hombre temible, pero cuando yo era niño, siempre nos predicaba a mí y a mis primos que nunca pelearan si no era necesario. Solo aléjate, decía. Si te insultan, solo aléjate. Son solo palabras. Eso de palos y piedras y todo eso. Siempre nos repetía que nunca peleáramos a menos que fuera realmente necesario y que nunca, bajo ninguna circunstancia, lanzáramos el primer golpe. Yo me confundía, porque todos los mayores del vecindario siempre hablaban de cómo nadie se metía con Blackie por la cantidad de gente que había noqueado, y él, en cambio, nos decía que no peleáramos. Resulta que cuando tenía unos 20 años, se metió en una pelea con un hombre que no dejaba de insultarlo. Al final, ya no aguantó más y le dio un golpe que lo noqueó. El problema fue que, cuando el hombre cayó, se golpeó la cabeza contra un escalón. Nunca entendí cómo no lo metieron preso por eso. Resulta que sí lo hicieron. Lo metieron de 15 a 20 años. Luego la Segunda Guerra Mundial ocurrió. Cuando era niño, siempre le preguntaba a mi mamá cómo había ido mi abuelo a la guerra, si lo reclutaron o si se alistó voluntariamente. Resulta que el ejército le ofreció un trato: ir al frente de batalla en Japón, y si sobrevivía le borrarían su récord. Si no, pues ya estaba. Él fue, y después todo tuvo mucho más sentido. Solo quería darles las gracias por ver el video. Su apoyo es increíble y me motiva a seguir creando más contenido. Si les gustó lo que vieron, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir el video con sus amigos. Además, si se animan a comentar su propio secreto, estaré leyendo sus historias y, eventualmente, haré un video con algunas de las mejores anécdotas de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.